Génesis 22, vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8, que dice de la siguiente manera: Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo no sé si usted puede repetir conmigo: ¿dónde está el cordero? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dando una alabanza al Señor. Puede estar cómodo. Hoy en el nombre de Jesús quiero predicar bajo el tema: ¿dónde está el cordero? Bien, pueda siéntese. En las personas que aún están de pie pueden tomar asiento. Y regáleme por favor unos minutos de su atención. Quiero entregarle esta palabra que el Señor ha dado a mi vida. Y hoy con pasión quiero entregarla para usted. Desde el principio de los tiempos, el pecado entró al mundo por Adán y por Eva, porque ellos desobedecieron un mandato estricto que Dios le había dado. Y esta desobediencia de Adán y Eva lastimosamente desencadenó que el pecado se extendiera por la humanidad. Y no se trata, mi amigo, mi hermano, que ese pecado en particular se haya transmitido a la raza humana. Más bien, lo que entendemos desde este momento es que desde allí el ser humano se volvió totalmente propenso a pecar. En otras palabras, desde ese momento el ser humano se convirtió en pecador por naturaleza. Adán transmitió a toda la humanidad una naturaleza pecaminosa. Y desde ahí en adelante, desde ese momento, la naturaleza pecaminosa de pecado está presente en el ser humano desde el momento que nace. Desde el momento que nace el ser humano está allí la naturaleza pecaminosa. Y David, el salmista, lo expresa en el Salmo 51, versículo 5. Yo sé que soy malo de nacimiento. Aquí lo vemos: pecador me concibió mi madre, dice David. Por tanto, mi hermano, ese pecado hizo imposible que el hombre viviera de tal modo que agradara a Dios. No hay forma que un pecador agrade a Dios. Por eso, por lo tanto, el pecador se constituye que no es de Dios. Esta palabra parece ser dura, pero primera de Juan 3, versículo 8 lo respalda y dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Santiago 4, versículo 4, aquí también está: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Podríamos decirlo de alguna manera: ¿no sabéis que la amistad con el pecado es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice Santiago, se constituye enemigo de Dios. Escúcheme, mi amigo, mi hermano, para noticia y para mala noticia de todos nosotros, para mala noticia suya, para mala noticia mía, todos somos pecadores. Todos somos propensos a ese pecado. Romanos 3, versículos 10 al 12 lo dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el escritor a los romanos. Eclesiastés 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no hay que haga el bien y nunca peque, no lo hay. Isaías 64, versículo 6 dice: si bien todos somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento.
Todos somos pecadores. Y sabe, lo triste y lo difícil es que detrás del pecado viene la muerte espiritual. Detrás del pecado viene la muerte. Romanos 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Oiga, mi hermano y amigo, en el momento que Adán comete ese pecado, justamente desde ese momento éramos excluidos de la gloria de Dios. Gracias a ese pecado de desobediencia nos convertimos en indignos de estar cerca de la presencia de Dios. Toda la humanidad, a causa de ese pecado, fue excluida de la gloria de Dios. Éramos excluidos de estar en su presencia a causa del pecado. Ya nunca más podíamos acercarnos a Dios, porque Dios es supremamente santo y no soporta el pecado. Por lo tanto, lo único que usted y yo merecíamos era que la santidad y la justicia de Dios nos destruyera. Esto parece fuerte, pero es la realidad. El pecado de Adán, ese pecado que nos fue heredado, hizo una brecha, hizo un espacio, hizo una pared que empezó a dividir a Dios y el hombre. Ya hay algo que se interpone entre la relación de Dios y el hombre, y eso se llama pecado. El pecado es un muro que nos separa de Dios. Ahora usted, en la historia del inicio de la creación, ya no vemos al hombre, ya no vemos a Adán caminando libre por el huerto del Edén, sino que ahora vemos a un Adán escondiéndose de la presencia de Dios. Ahora vemos a un Adán escondido de la gloria de Dios, porque ya tiene conocimiento de que es pecador. Oh, mi hermano, qué grande maldad nos hizo Adán, traspasándonos este pecado. Pero mire, déjeme continuar por un momento. Aquí vemos unos años más adelante, Dios entrega una manera, una forma de que este pecado que estaba separando a Dios y el hombre, este pecado que estaba haciendo una separación, Dios entrega una manera para que el hombre pueda en cierto modo acercarse a Él. Y esta manera quedó en varias citas de Levítico, pero yo se lo quiero resumir de la siguiente manera. Cuando un hombre aceptaba que era pecador, cuando un hombre reconocía que había pecado, tenía que tomar un cordero, y ofrecerlo en sacrificio. Aquí en esta primera imagen usted puede ver a un hombre con algunas cosas enredadas en su cuerpo. Eso lo pudiéramos tipificar como el pecado que tenía ese hombre encima. Pero ahora, como segunda instancia, ahora él debe tomar un cordero. Ese cordero ahora es el que tiene aquellos enredijos allí encima. Ahora ese cordero era quien estaba cargando con el pecado de aquel hombre. Entonces este hombre, la siguiente, debía coger este cordero y ofrecerlo en holocausto. Holocausto significaba que tenía que degollarlo y quemarlo allí. Y déjeme decirle una cosa, este cordero estaba haciendo dos cosas en especial por aquel hombre que estamos tomando como ejemplo. Número uno, la muerte de este cordero hacía propiciación por el pecado. Este hombre, por su pecado, aquel que estamos tomando como ejemplo, por el pecado que había cometido, tenía que morir. Pero
ahora Dios está permitiendo que un sustituto, que es este corderito que está ahí, haga propiciación. Eso significa que ese cordero está muriendo por este hombre. Eso es la propiciación. La propiciación es cubrir la muerte de alguien. Esa es la primera cosa que hace aquel cordero. Cubrir la muerte de este hombre. Ya no tenía que morir porque este corderito estaba muriendo por él. Número 2, lo que pasa en este sacrificio es que la sangre de este corderito que la vemos allí derramada hace expiación por el pecado del hombre. En pocas palabras, la palabra expiación nos da a entender cómo cubrir, cómo tapar. La sangre de este corderito limpio, ahora esta sangre está cubriendo el pecado del hombre. Esa sangre que era derramada de ese corderito estaba tapando ante los ojos de Dios el pecado de aquel hombre. Déjeme hacerle una apreciación. Este reloj es el pecado de aquel hombre. Y la sangre de ese corderito lo que hacía era tapar el pecado ante los ojos de Dios. Ese cordero estaba haciendo expiación por aquel hombre. Tapaba los pecados. Y esa es la razón por la que usted en el Antiguo Testamento encuentra que se realizaban sacrificios varias veces. Encontramos muchos sacrificios de animales. Y es porque esta era la forma de que el pueblo tenía para tapar su pecado, para esconder su pecado. Cada vez que un hombre pecaba y si quería estar bien ante los ojos de Dios y no quería que el juicio de Dios descendiera sobre su vida, debía traer este animal, debía traer este cordero y hacer sacrificio para que sus pecados fueran tapados. Pero note algo importante, y es que ese pecado por este corderito no era quitado, sino que simplemente era cubierto o era tapado. Vamos a la siguiente. Hebreos 10 versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, la sangre de estos sacrificios no puede quitar los pecados. Ese pecado simplemente era cubierto. Y debido a esto, ellos no podían acceder a la presencia de Dios. No había nadie lo suficientemente limpio para acceder a la presencia de Dios. Porque ese pecado estaba tapado, sí, pero no estaba eliminado. Solamente una persona podía acceder a la presencia de Dios una vez al año. Y este era el sumo sacerdote. Un sacerdote descendiente de Aarón, que era escogido por Dios, era purificado constantemente. Solamente él podía acceder a un lugar que se llama el lugar santísimo. Y déjeme por favor, mire aquí esta imagen que le hice representación. Aquí encontramos el primer lugar, que era el lugar donde se hacían los sacrificios. En el segundo lugar, detrás de un velo, era el lugar donde entraban todos los sacerdotes y habían diferentes utensilios. Pero en el tercer lugar hay un velo sagrado y el arca del pacto. El arca del pacto no es otra cosa que un mueble que tipificaba en aquel tiempo la gloria de Dios. Ese mueble tipificaba que allí, de esta cortina hacia acá, de este velo hacia acá, solamente en ese lugar reposaba la presencia de Dios. Y el pueblo tenía que esperar un año para que una sola persona entrara a la presencia de Dios. Estamos hablando que más de 50,000 personas tenían que esperar un año para que uno solo entrara a la presencia de Dios. Qué triste que solamente una persona pudiera llegar a ver la gloria de Dios. Y dicen los historiadores que cuando el sacerdote entraba allí, el pueblo hacía silencio. Cuentan que el sacerdote tenía unas campanas en su vestido, porque si Dios aceptaba esa ofrenda, el sacerdote empezaba a danzar en la presencia de Dios, gozoso porque estaba disfrutando. Pero si Dios no aceptaba esa ofrenda, ese sacerdote era muerto en ese lugar. Ni siquiera había forma de sacarlo. Pero mire, esta separación nos lleva
al texto donde empezamos. Los sacrificios, con los sacrificios ya la muerte había sido pagada. No tenían que morir porque ese cordero ya había hecho propiciación por ellos. Ese cordero ya había muerto por los hombres. Ya la justicia de Dios o la reprensión de Dios no caería sobre el pueblo porque estaban siendo continuamente sacrificios. Porque esos pecados eran tapados. Pero ese pecado tapado no estaba eliminado. Por lo tanto, hacer estos sacrificios una y otra vez no perfeccionaba al ser humano. No cambiaba su corazón. Este hombre seguía siendo el mismo pecador, sino que ahora simplemente tenía su pecado tapado. Tenía el pecado, pero estaba cubierto. Pero esto no era tan bueno. Esto no da buenos resultados. No da los resultados necesarios. Porque mire lo que dice la siguiente, Hebreos 10, versículo 1. La ley de Moisés solo era una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar. Era una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar y no lo que en verdad nos daría. Por eso la ley, y allí pues resalté con rojo la palabra, la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios. Cuando hablamos de la ley, son todas estas normas que había que seguir el pueblo en aquella época. Entre ellos estaban los sacrificios. Los sacrificios hacían parte de la ley. Y dice este texto que la ley nunca puede, por los sacrificios, hacer perfectos a los hombres. Estos sacrificios de animales no podían perfeccionar al ser humano. Los sacrificios no podían regenerar un corazón. Los sacrificios no podían hacer una vida nueva. Los sacrificios no podían hacer hombres nuevos. Por eso la ley nunca puede. Y déjeme traerlo al día de hoy. La religión nunca puede. Alguien que diga amén a eso. Todo lo que el ser humano alcance a realizar nunca nos puede perfeccionar para salvación. Así yo haga muy buenas obras, así yo ayude a las viejitas a pasar la calle, así yo dé limosnas, eso no nos puede perfeccionar para salvación. Este término perfectos, allí utilizado en Hebreos 10:1, nos refiere directamente a la salvación de nuestras almas. En otras palabras, esos sacrificios acercaban de cierta forma a Dios y al hombre, pero no podían ser salvos por este medio. No había salvación por medio de estos corderitos o machos cabríos. Entonces esto nos lleva al texto que iniciamos leyendo. Aquí en el texto de Génesis 22, versículo 7, Isaac está haciendo una pregunta profética que se escucha retumbar a través de los tiempos. Isaac está preguntando, Fabio, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Que su sangre sea suficientemente pura y que sea suficientemente limpia. No solo para cubrir los pecados, sino para quitarlos. ¿Dónde está el cordero? Que su sangre sea lo suficientemente para eliminar los corderos, para eliminar los pecados, para borrarlos de mi vida. Eso es lo que se está preguntando Isaac. ¿Dónde está el cordero? Que su sangre sea lo suficientemente pura, que me limpie de tal manera que yo pueda entrar a la presencia de Dios, que yo pueda llegar al lugar santísimo. ¿Dónde está el cordero que pueda hacerme digno de presentarme delante de la presencia de Dios? Eso se está preguntando Isaac. ¿Dónde está el cordero que me haga tan puro para yo no tener que esperar que el sacerdote entre a la presencia de Dios, sino yo mismo entrar a la presencia de Dios? ¿Dónde está ese cordero? Esta pregunta retumba por mucho tiempo
Esa pregunta hace eco. Sí, tenemos cordero que tapan el pecado, pero yo quiero un cordero que quite. Pero sabe, mi amigo, mi hermano, hay algo que me llena de alegría cuando yo me di cuenta de esto. Hubo un profeta, bien, que le respondió a Isaac a través de los tiempos, muchos años después. Esta pregunta era profética. Muchos años después hubo un profeta que le respondió esa pregunta a Isaac. El profeta Juan le respondió a Isaac con mucha más fuerza con la que él inicialmente preguntó. Y la respuesta que le dio Juan, esta respuesta fue dada para testimonio de los presentes en aquel lugar, y fue dada para testimonio de todos los que estamos en esta noche en este lugar, y fue dada para testimonio de todas las generaciones que ha de venir. Y mire la respuesta que Juan le dio muchos años después. Al día siguiente vio Juan ¿a quién? A Jesús. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bríndale un aplauso al Señor. Mire, lo grandioso de lo que proclama Juan el Bautista es que está presentando al Cordero perfecto que viene a quitar, no a cubrir solamente, sino que viene a quitar ese pecado. Y no solamente de una sola persona, sino del mundo entero. Aleluya. Escúcheme una cosa, y yo quiero que si hay un pentecostal aquí, empiece a glorificar al Señor con libertad. Glorifique al Señor con libertad, mi hermano. Jesucristo es nuestro Cordero perfecto. Jesucristo es nuestro Cordero sin mancha, que quita, que elimina, que borra, que deshace, que desaparece, que sepulta. Jesucristo es el Cordero que no solamente vino a tapar nuestros pecados, sino que vino a eliminarlos. Aleluya, aleluya. Él sepulta todos nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que nos hace nuevas criaturas. Nos hace nuevas criaturas totalmente transformados por su bendita sangre. Oh, aleluya. Esto es grandioso, mi hermano. Ese Cordero tapaba, pero ahora ya esta bendita sangre, esta preciosa sangre del Cordero de Dios, viene y empieza a eliminar ese pecado. Ya no eres más pecador. No lo estoy cubriendo, lo estoy quitando. La sangre de Cristo, la sangre del Cordero perfecto, con esa sangre tenemos vida nueva. Por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, somos limpios por completo. Por la sangre de Jesús, nuestros pecados son quitados. Por su sangre somos sanados. Por su sangre somos restaurados. Por su sangre somos librados de la maldad. Por su sangre somos protegidos. Por su sangre somos bendecidos. Por su sangre somos justificados. Por su sangre somos victoriosos. Glorifique al Señor, por favor, en esta noche. Glorifíquelo. Hay libertad en esta noche. En esta noche yo declaro libertad en este lugar. Yo declaro libertad para adorar al Cordero de Dios. Yo declaro en esta noche libertad para adorar al Cordero de Dios. Yo declaro libertad para invocar la sangre de Cristo. Yo declaro libertad en esta noche. Por su sangre somos dignos de entrar al lugar santísimo. Oh, esto es demasiado grande. Por su sangre
Por la sangre del Cordero perfecto, por la sangre del Cordero de Dios, tenemos acceso libremente a la presencia de Dios. Por la sangre de Cristo, yo puedo sentir a Dios en esta misma noche, que se pasea buscando un corazón que lo quiere adorar, que se pasea buscando un corazón. Aleluya. Por eso nuestros ancianos, nuestros pasados no se equivocaron cuando inventaron o cuando se les fue reveladas la canción, la letra de ese hermoso himno que desde hace mucho tiempo cantamos y hasta hoy cantamos. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, aleluya, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Yo no sé si alguien lo puede cantar conmigo en esta noche. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, aleluya, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Yo no sé, pero yo quiero cantarlo otra vez. Y si usted me quiere acompañar, hágalo. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, aleluya, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder. Cántelo. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en la sangre de Cristo. Escúcheme, yo amo la preciosa sangre del Cordero de Dios. Yo amo el sacrificio que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario. Por eso es que en esta semana estamos contando la historia del Calvario. Porque allí, en la historia del Calvario, fue cuando Dios mismo dio su vida por mí y dio su vida por usted. En esa historia del Calvario fue cuando Dios mismo vino a la tierra y se hizo como un cordero sin mancha para derramar esta preciosa sangre carmesí por usted y por mí. Esa es la razón de que Jesús nació en un pesebre. Esa es la razón de que Jesús nació en un establo. Porque Él era el Cordero de Dios. Los corderos nacen en los pesebres. Por eso, mire lo que Jesús mismo, lo que Jesús mismo dijo una noche antes de hacer este sacrificio. San Mateo 26 versículos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio: bebed de ella todos, no algunos, bebed de ella todas, porque esto, mire, ahí se lo señalé en rojo, es mi sangre del nuevo pacto. El viejo pacto ya quedó atrás. Los corderitos, los machos cabríos que solamente pueden tapar, ya quedó atrás. Esta es mi sangre del nuevo pacto, la que por muchos es derramada para remisión. Si usted no se goza con esto, remisión. Remisión significa perdón de pecados. Mire lo que dice Hechos 13, versículo 38. Aquí hay uno de los apóstoles lleno de la presencia de Dios predicando y diciendo: sabed pues esto, varones, que por medio de Él, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús se os anuncia perdón de pecados. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención. ¿En quién? En Jesucristo. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es la razón, mi querido amigo, que nos visita en este lugar. Esa es la razón de que esta iglesia es cristocéntrica. Por eso es que nosotros solo hablamos de Jesús,
porque no hay otro que hizo este sacrificio. Es la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, que nos quita nuestro pecado. Es la sangre de este Cordero que nos acerca a la presencia de Dios. Por eso es que toda nuestra vida irá en torno a Jesús. Vivimos por Él, somos de Él, somos salvos por Él. Jesús es nuestro todo, porque por su sangre. Por esa bendita sangre. Jesús es Dios manifestado en carne y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorifique al Cordero en esta noche. Hay libertad en el nombre de Jesús. En esta noche cadenas son rotas por la sangre de Cristo. En esta noche hay vidas nuevas por la sangre de Cristo. Uno que no quiere adorar tiene que adorar en esta noche por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo se pasea por esta iglesia. La sangre de Cristo se pasea. Aleluya, aleluya, aleluya. Hace algunos días en la iglesia pentecostal se reunieron más de 4.500 pastores. Y usted se preguntará por qué esta iglesia crece y crece y crece y crece. Esta iglesia crece porque por las venas de la iglesia pentecostal corre la sangre del Cordero de Dios. Por esta iglesia corre la sangre. Por esta iglesia corre la sangre. Corre la sangre que limpia. Corre la sangre que purifica. Corre. Por esta iglesia se pasea el Espíritu Santo. Por esta iglesia, por favor, colóquese sobre sus pies. Hay libertad en el nombre de Jesús. Alguien, nadie se puede quedar callado en esta noche. Yo declaro que ni una boca está cerrada en el nombre de Jesús, porque hay que glorificar la sangre del Cordero de Dios. Para este momento de la historia, para este momento de la historia, ya no se nos llama pecadores, ya no se nos llama dignos de muerte. ¿Sabe qué pasa después de la sangre? La siguiente: ya no se nos llama pecadores. Ya se nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. Ya no somos pecadores, ya somos linaje escogido. Ya somos real sacerdocio. Ya somos nación santa. Ya estamos pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, porque ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora todo esto ahora habéis alcanzado misericordia. Todo esto es por la sangre. Todo esto es por la sangre. Y yo quiero que por favor los ministros de alabanza vayan dejándose usar por Dios con algún tema. Aquí está la sangre del Cordero de Dios que puede quitar tu pecado. Aquí está la sangre del Cordero de Dios que puede transformar tu vida. Pero déjeme terminar diciéndole esto. Si usted puede aceptar todo lo que yo le he predicado hasta este momento, quiero decirle que solamente hay una forma, una sola forma de que esta sangre preciosa
de que esta preciosa sangre carmesí se haga efectiva en tu vida. Solamente hay una manera, y quiero explicárselo de la siguiente manera. Ahí Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Yo sé que usted tal vez puede tener la definición científica de por qué salió de su costado sangre y agua, pero yo en esta hora, en el nombre de Jesús, le voy a dar el significado bíblico. Salió sangre y salió agua. Y ya sabemos que la sangre se invoca pronunciando el poderoso nombre de Jesús, porque por Él fue quien la derramó. Pero falta el agua, y ese agua es el bautismo. La aplicación de Juan 19:34 la encontramos en Hechos 2, versículos 37 y 38. Aquí estaba Pedro predicándoles con de nuevo esta misma palabra que yo les estoy predicando en esta noche. Y estas personas dicen, al oír esto, ¿quiénes? Los que estaban escuchando la palabra de Dios, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para recibir esta salvación tan grande? ¿Qué haremos para que esta sangre sea efectiva en nuestra vida y seamos transformados? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El agua que salió de su costado se hace efectiva cuando tú eres sumergido en las aguas bautismales. Hay un pentecostal que diga amén. El agua que salió de su costado se hace efectiva cuando eres sumergido en las aguas bautismales. Y no es que esa agua que está en aquella poceta sea especial o mágica, no. No es que sea milagrosa o especial, es agua común en la que está siendo sumergido. Lo que lo hace especial esa agua es que se revuelve con la sangre de Cristo cuando invocan el nombre de Jesús. Cuando usted lo bautizaron, lo metieron en esa agua y el ministro dijo: te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Allí esa sangre se revuelve con esa agua y empieza a ser una obra vivificadora. El agua común se mezcla con la sangre de Cristo y te limpia, te purifica, te transforma. Por eso yo amo la sangre de Cristo. Quiero terminar diciéndole esto: si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, porque es que este texto de sangre y agua se hace efectivo solamente cuando se invoca el nombre de Jesús. Perdóneme, pero cuando se invocan 3 títulos no hay sangre, porque la sangre se hace efectiva en el nombre de Jesús. Si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, yo te digo en esta noche: necesitas la sangre. Necesitas la sangre. Pero también le predico a alguien que lleva 2, que lleva 3, que lleva 4, quizás a alguien aquí que lleve 20 años de bautizado. A ti también te digo: necesitas la sangre. Yo no sé usted, pero yo necesito la sangre del Cordero de Dios todos los días de mi vida. Yo necesito la sangre cuando me levanto y le digo: Señor, limpia mis pensamientos. Señor, limpia mi vida. Yo necesito la sangre porque esa sangre me protege del enemigo.
Porque el enemigo le tiene miedo a la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la sangre tocó el sello que le dio la derrota más grande al enemigo, pero nos dio la victoria más grande a nosotros. Necesitamos la sangre. Yo quiero invitar a alguien a este altar en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a una persona que reconozca que necesita la sangre del Cordero de Dios. Yo necesito esta sangre. Los intercesores todavía están orando por estas personas. En esta noche hay una guerra espiritual, porque hay un enemigo que te quiere interponer para que no vengas, para que no halles la sangre. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Necesitamos la sangre del Cordero de Dios. Necesitamos la sangre del Cordero de Dios. Yo quiero invitar a alguien en esta noche. Si no hay nadie que necesite la sangre, está bien, yo me arrodillo en ese altar. Pero yo sé que hay al menos alguien. No, perdón. Es que somos todos los que necesitamos la sangre. No que porque yo lleve 15, 20 años bautizado, yo sigo necesitando la sangre. Necesitamos ser limpios cada día. Y no solamente eso, necesitamos llevar la sangre del Cordero a nuestra familia. Necesitamos llevar la sangre del Cordero a nuestro trabajo. Necesitamos llevar la sangre a todo el mundo, porque el mundo entero necesita la sangre del Cordero de Dios. Yo necesito la sangre. Yo necesito ser lavado cada día. Yo necesito cada día que el Señor me limpie. Yo necesito cada día que el Señor me transforme. Y eso solo se hace por medio de su sangre. Él conoce a todo hombre por dentro y por fuera.